dictadura se define socialista. Es decir, tal como lo decía Che, si la revolución no se profundiza, muere. Frente al ataque del imperialismo, frente a la contrarrevolución, frente a los contras que hacían atentados dentro de Cuba, frente a Playa Girón, había que profundizar la revolución. Y eso es la primera revolución socialista en América. Pero en el mundo había Vietnam, había la guerra de Vietnam, un pequeño país enfrentado a la invasión directa de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y en ese momento el movimiento comunista mundial era fuerte, porque prácticamente había una equiparidad entre capitalismo y socialismo. Pero al interior del movimiento comunista comenzaban a aflorar contradicciones. Para Vietnam, esas contradicciones podían significar su derrota. Por eso es que De la Puente, como el Che, también plantean la necesidad de la unidad. El Che dice, qué grande y qué hermoso y qué cercano sería el futuro si fuéramos capaces de unirnos. Se refería a la unidad del movimiento comunista internacional. Porque ¿cómo derrotar al imperialismo yanqui que está invadiendo Vietnam? Esta situación sella también el pensamiento y la línea político-revolucionaria de la Puente. De la Puente jamás fue pro-chino, no fue pro-soviético, tampoco... Compañero, sí, disculpe, le quedan 5 minutos. muy bien. Tampoco fue pro-cubano. De la Puente siempre tuvo independencia y buscó la unidad. Entonces, para regresar al principio, la línea revolucionaria de Luis de la Puente Uceda es marxista, leninista y revolucionaria. Es plantear la cuestión del poder a la orden del día. Es organizar un movimiento revolucionario, construir las bases organizativas de ese movimiento sin plantearse el partido único, ni el partido padre, ni el partido por la herencia. Modestamente parte de un proceso de construcción del partido. El MIR era una parte de ese proceso. El MIR plantea en ese Perú de un 70% de la población campesina bajo los umbrales de la pobreza, el MIR plantea la necesidad de una lucha armada a partir del campo para tomar el poder frente a la oligarquía, al imperialismo y a los grandes grupos de poder económico y político que controlaban el Parlamento y el Ejecutivo, por supuesto. De la Puente y el MIR no creen en las reformas de Belaúnde. No creen porque después de un año ya Belaúnde mostró claramente que en el Congreso, que no controlaba, prefería una superconvivencia con los representantes de la extrema derecha. Es por eso que el MIR tiene que dar el paso a tomar ya las armas e iniciar la lucha. Esta es la línea de la Puente. Yo creo que esto es fundamental si lo asociamos a su vez al objetivo. De la Puente luchaba por el socialismo como alternativa definitiva a la crisis del sistema que se vivía en ese momento. Yo quiero leer
una cita para ratificar esto. Ha pasado la hora de la economía capitalista, perfeccionadora de la explotación del hombre por el hombre. La burguesía peruana llega tarde a la historia. Ella no es dueña ni de su propio mercado. Tan solo las masas que no tienen intereses en seguir manteniendo ningún régimen de explotación serán capaces de enfrentarse a la oligarquía y al imperialismo hasta sus últimas consecuencias. Esta es la hora de los pueblos, esta es la hora de la revolución socialista. Y es por eso que esta línea de Luis de la Puente está vigente, absolutamente vigente, porque el capitalismo hambreador, el capitalismo salvaje, sigue estando vivo en nuestro país. Las masas peruanas siguen como fue en la época de la Puente. Hoy día, de otras formas, también las masas son hambreadas, los trabajadores son súper explotados y hay pues una economía de rapiña de los recursos naturales y de las utilidades que generan los trabajadores. Por eso, hablar de Luis de la Puente es hablar de la revolución por la que se cambiará este presente por una sociedad nueva. Lo que sí, yo creo, para terminar, creo que hay que discutir posteriormente, es que, claro, el marxismo para nada es copiar recetas. El pensamiento de la Puente fue el pensamiento clave en su época, pero han pasado 55 años y la izquierda revolucionaria, tan necesaria ahora como en esa época, hoy día tiene que reconocer la realidad, tiene que estudiarla y tiene que ver los caminos estratégicos y tácticos para desarrollar una revolución capaz de cambiar esta sociedad capitalista caduca por un socialismo nuevo. Yo creo que en ese sentido, uno de los aspectos importantes a rescatar es que para De la Puente, como para Mariátegui, el socialismo, la revolución, tenía que ser una obra, una creación heroica, tenía que ser sin calco ni copia. Eso es fundamental. Y yo creo que esa fue la gran lección de Lucho de la Puente. Creo que eso es totalmente vigente y que las generaciones nuevas que hoy asumen el liderazgo de la revolución futura tienen que reconocer ese valor en Lucho de la Puente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, compañero Ricardo Gadea. Yo quiero igualmente resaltar algunos puntos que tocó el compañero, ¿no? Él mencionó de que Luis de la Puente Uceda fue muy crítico. Fue crítico a los caminos electorales, al arribismo pequeño burgués que penetraba en la izquierda de su época y que me parece que todavía sigue sucediendo, ¿no? Fue también ese el punto de partida de un inmenso trabajo de construcción organizativa, de concientización de militantes y cuadros de las fuerzas revolucionarias. Es así como Luis de la Puente Uceda plantea la nueva izquierda revolucionaria tan necesaria para asumir la lucha por el poder a la orden del día. El compañero Gadea resaltó que Luis de la Puente Uceda no solamente fue marxista-leninista, sino sobre todo un revolucionario, ¿no? Porque pasó a la práctica y estuvo dispuesto a afrontar las condiciones que demandaba una revolución para organizar un poderoso movimiento revolucionario. Por último, indicó de que Luis de la Puente Uceda luchó por el socialismo como alternativa a la crisis de ese momento, como una creación heroica, ¿no? Sin calco ni copia, como mencionaba el amauta José Carlos Mariátegui. Muchas gracias por sus aportes, compañero Gadea. Ahora pasamos a la otra etapa del evento, que es la etapa de la ronda de preguntas, las intervenciones de los compañeros que se encuentran presentes.
Cabe indicar de que estas preguntas se pueden hacer directamente a través del chat de la plataforma Meet, tomando la palabra, pueden encender su micro, quien desea participar, o también escribiendo a través del chat. También pueden realizar las preguntas los compañeros que nos siguen a través del Facebook. Les vamos a dar 3 minutos para quienes quieran tomar la palabra en esta primera ronda. Adelante, compañeros. Después de estas preguntas ya pasamos a la otra etapa, que es el de las respuestas. Adelante, quienes quieran hacer comentarios o preguntas, por favor. Buenas, compañeros. ¿Aló? Sí, se le escucha, compañero Bill. Continúe. Buenas noches con todos los compañeros. Agradecido de la misma forma con la comisión organizadora de la que somos parte, pero también a los compañeros de las otras organizaciones que conforman la comisión organizadora, y a la vez también con la misma intensidad a los compañeros expositores de la mesa. Particularmente exposiciones como esta a los compañeros más jóvenes hacen que nos reafirmemos en nuestras consignas y en nuestro ideario, y también en la construcción de nuestro programa revolucionario para el siglo XXI. Y quería detallar en esta pregunta, quería puntualizar en esta pregunta, debido a que hay una tendencia general de los medios de comunicación y también de cierto sector de las izquierdas a reducir a las experiencias guerrilleras, a las experiencias de la lucha armada y la lucha de la toma del poder por medio de la violencia revolucionaria, la violencia organizada. Y hay esa tendencia de reducir a los intérpretes, a los dirigentes de estas experiencias como solamente hombres armados. Sucede con el Che, sucede con Fidel, sucede en los casos de liberación nacional del África, ¿no? Todos conocemos a Sankara, ¿no? A Patrice Lumumba, y lo mismo ocurre con el comandante Luis de la Puente Uceda. Y quería que los compañeros nos expliquen también esa parte de esa parte que está desarrollada paralelamente al organizador de estrategias militares, como es el compañero Luis de la Puente Uceda, que es efectivamente el de científico social, el de teórico revolucionario, ¿no? Para que haya una claridad de la dimensión real, ¿no? que tiene en especial Luis de la Puente Uceda, ¿verdad? Como teórico de la revolución, como científico social, y pues que no se suele decir, y que tampoco, lastimosamente, a nivel de las izquierdas no se suele investigar, ¿no? Quería que nos explicaran, que nos dieran algunas luces o algunos puntos para empezar nuestra propia investigación, nuestra propia indagación de los hechos en este aspecto de Luis de la Puente Uceda, como teórico de la revolución. Bueno, eso es todo. Los estudiantes, compañeros de integración estudiantil, los saludamos y les agradecemos la exposición. Muchas gracias. Gracias, compañero Bill. ¿Alguien más que desee hacer sus preguntas o desee participar con algún comentario? Compañera Betsy, Vladimiro de Puno. Sí, adelante. Una primera, antes un saludo a los compañeros Elio, Ricardo, Carlos, por esa exposición tan transparente que contagia definitivamente a tener una reflexión más sostenida respecto a esas experiencias que constituyen antecedentes, desde luego, para reorientar los caminos de la transformación en el país. Hay un hecho que particularmente me ha inquietado durante este tiempo, que he compartido experiencias relativamente organizadas de los partidos de izquierda, y ahí lo que he podido notar son dos, respecto a la cuestión de clases o extracción de clases.
es lo siguiente. Desde luego, hay experiencias en las que desde las clases altas, desde las aristocracias, han asimilado el marxismo y han evolucionado en su modo de comprender la condición humana y han apostado por la revolución en el mundo, pero también percibo especialmente por qué la izquierda en el Perú ha fracasado, o incluso los movimientos guerrilleros han fracasado, es que hubo una especie de paternalismo. Es decir, muchos exterratenientes se convirtieron en guerrilleros o apostaron por la lucha armada, pero no necesariamente con una claridad de asimilación de lo que implicaba el marxismo, el leninismo o toda la teoría de la revolución, sino por una cuestión de revanchismo o seguidismo del marxismo, porque era una moda en todo ese periodo ser marxista. Ese punto me preocupa muchísimo porque en muchísimas organizaciones de izquierda hay una especie también de diferenciación de clase donde la gente, hijos de exterratenientes, que con, desde luego, experiencias, formación universitaria o de educación superior, ingresaron a las organizaciones políticas de izquierda y asumieron las dirigencias y se quedaron y se burocratizaron y asumieron un sentimiento de menosprecio a aquellos compañeros provenientes del ámbito rural, que desde luego han habido múltiples limitaciones en el acceso a la educación, pero ahí se generó una especie de clases sociales también al interior de las organizaciones políticas revolucionarias o marxistas. Esa experiencia he vivido particularmente y eso por una parte, en qué medida realmente el nivel de asimilación ideológica tiene que ver también con los niveles de avance y retroceso de los movimientos revolucionarios en el Perú y en América Latina. El segundo tema es definitivamente ahora las condiciones son distintas. Probablemente sea más fácil el debate ideológico que permitiría afianzar con mayor eficacia las organizaciones revolucionarias. Pero lamentablemente, al parecer, hay una ausencia de formación ideológica, hay una ausencia de asimilación de las teorías o métodos de indagación de la realidad del marxismo. No hay un conocimiento real, un conocimiento de la realidad nacional, de la realidad latinoamericana, y también la izquierda asimila todas las ficciones que nos imparten a través de la radio y la televisión en el Perú, limeñas. ¿En qué medida eso, cómo se puede en todo caso superar todas esas ficciones que vivimos? Y en mi tierra, Juliaca, ocurre que un triciclista alucina de que es el dueño de su medio de producción, que es el Tiempo, compañero. Entonces, hay ese tipo de alienaciones también ideológicas, es decir, falta de una conciencia de clase y cómo se puede superar eso. Muchas gracias. Gracias, compañero Vladimiro. ¿Alguien más que desee hacer un comentario, una pregunta, puede encender el micro? También pueden escribir por el chat del Meet. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, saludar a los organizadores del evento y a los ponentes por la ilustración de conocimiento y sobre todo experiencia, ¿no? Yo quería hacer una pregunta a modo de reflexión y situándonos en perspectiva del presente a lo que se viene. Han pasado, como dijeron, más de 50 años y quizás los últimos 20 años han sido de una acelerada transformación del mundo, ¿no? Ahora tenemos satélites, tenemos internet, tenemos avances en una serie de herramientas que se utilizan en el campo de la ciencia y la tecnología
pero también en el campo militar.